Buenas chicos, este va a ser el último vídeo que voy a dedicar a este tema 4 sobre naturaleza y sociedad, interacciones entre la naturaleza y la actividad humana, y nos queda hablar de la acción humana, de la intervención humana sobre el suelo, qué tipo de efectos tiene la actividad humana sobre el suelo, ¿vale? Qué tipo de efectos negativos. También hablaremos de la producción de residuos, de la reducción de la biodiversidad y, por último, vamos a hablar de los espacios naturales protegidos y también corregiremos los comentarios de las fotografías que os mandé antes de Navidad. Los hemos corregido en clase, pero bueno, voy a incluir aquí también la corrección aquí en este vídeo, ¿vale? Tanto de esta fotografía como de esta otra. Así que nada, vamos a empezar ya cuanto antes. Habíamos hablado en el anterior vídeo, por último, de la destrucción de vegetación, de la defoliación, de la decoloración de los árboles, ¿vale? De la destrucción, perdón, de la cubierta vegetal. Y ahora nos toca hablar del suelo. ¿De qué maneras la actividad humana puede llegar a afectar al suelo? El suelo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que el suelo se ve afectado? ¿Vale? ¿Qué tipo de efectos negativos, qué tipo de consecuencias puede tener la actividad humana sobre el suelo? Pues artificialización, contaminación, erosión y desertificación. Y eso al final lo que hace es que empobrece el suelo y puede llegar a hacer que grandes extensiones de suelo, que puede ser cultivable, que puede ser aprovechable, que es fértil, se convierta en un suelo pobre, muy erosionable, ¿vale? Y muy estéril también y poco apto para el cultivo, ¿vale? Además de reducir su biodiversidad. O sea que, por un lado, con actividades humanas que son agresivas sobre el suelo, por un lado se puede afectar a la biodiversidad. Por supuesto, el suelo es un ecosistema, y por otra parte también al final puede afectar la actividad humana, por supuesto, ¿vale? Porque al final también dependemos del suelo para una actividad muy importante, que es la agricultura, también la ganadería, ¿vale? Y que produce los tan necesarios alimentos que comemos, ¿vale? En primer lugar está la artificialización del suelo. Se trata simplemente de la desaparición del suelo natural cuando lo edificamos, ¿vale? O cuando construimos infraestructuras como carreteras, como vías de tren, ¿vale? ¿En qué zonas de España el problema de artificialización del suelo es mayor? Pues sobre todo los núcleos urbanos más grandes, ¿vale? ¿Dónde se encuentran? Pues Madrid y también en el litoral mediterráneo, en el País Vasco también, ¿vale? Los núcleos urbanos más grandes. Luego está la contaminación del suelo. ¿Qué causa la contaminación del suelo? Actividades extractivas de la minería, los vertidos industriales y urbanos, y también el empleo abusivo de ciertas sustancias químicas en la agricultura, ¿vale? De ciertos abonos, de ciertos fertilizantes, de ciertos insecticidas que se utilizan para que la agricultura sea más productiva, ¿vale? Para que puedan resistir mucho más los cultivos, para que la tierra sea más fértil, pero también para que puedan resistir más los cultivos contra plagas. Pues todos esos componentes químicos pueden causar la contaminación del suelo y pueden hacer que el suelo adquiera características tóxicas y, por otro lado, pierda algunos de sus componentes. El suelo está formado por muchos componentes, ¿vale? El humus y también en capas posteriores del suelo existen componentes que son necesarios que existan de una manera equilibrada dentro del suelo para que pueda ser fértil y para que puedan crecer ahí todo tipo de especies. Está el sodio, está el hierro, está el fósforo, ¿vale? Y si quitamos alguno de estos componentes, al final vamos a hacer o que el suelo sea demasiado ácido o sea demasiado alcalino. Y en cualquiera de las dos opciones estaríamos afectando muchísimo a la fertilidad del suelo y afectaríamos también a muchas especies que crecen en ese suelo, ¿vale? En el caso de estas sustancias químicas,
cuando hay agua, además, el agua disemina estos contaminantes, ¿vale? Los abonos de los fertilizantes los disemina hacia capas inferiores del suelo o lo va extendiendo por un terreno cada vez mayor, ¿vale? Entonces, ¿todo eso qué lleva? Pues, por un lado, se reduce la biodiversidad, ¿vale? Daña el ecosistema, porque el suelo es un ecosistema para muchas especies, daña también la producción agraria, por supuesto, porque le quita fertilidad al suelo y, por supuesto, el valor económico del terreno. Para paliar este problema, pues las leyes obligan a las empresas que realizan actividades potencialmente contaminantes a remitir a sus comunidades autónomas informes periódicos sobre la situación del suelo que se encuentra cerca de sus instalaciones, ¿vale? Sobre todo si está llevando a cabo una actividad industrial, pues la empresa que se encarga de esa actividad industrial tiene que informar el estado en el que está el suelo que está próximo a sus fábricas, ¿vale? Y en caso de contaminación del suelo, pues dichas empresas tienen que pagar la recuperación y tienen que encargarse de repararlo y no pueden venderlo hasta que no se haya reparado. Aquí vemos los puntos de mayor contaminación del suelo que coinciden pues básicamente con los núcleos de población más grandes que hay en España, ¿vale? Madrid y Barcelona, el área metropolitana de Madrid, el de Barcelona, ¿vale? Valencia. Luego el País Vasco también. Pontevedra. La erosión y la desertificación del suelo. En este caso se trata de un proceso que afecta al suelo, pero que puede tener también causas naturales. La erosión, ¿qué es? Es el desgaste del suelo, lo hemos visto bastantes veces. Que la erosión del suelo es la destrucción del suelo, ¿vale? La degradación del suelo, el desgaste del suelo por acción del agua, del viento, ¿vale? Que van arrastrando parte del suelo, ¿vale? Van formando agujeros también dentro de él y todo eso pues al final provoca que se erosione, ¿vale? Que cambie de forma el suelo y que se vaya desgastando. Normalmente los suelos que se encuentran sobre una pendiente acusada, ¿vale? Que se encuentran en cuesta, pues están sometidos a una mayor erosión, ¿vale? Ahí es más difícil que el suelo se retenga. Y entonces cuando hay lluvias, por ejemplo, pues van arrastrando toda la capa cualquier capa que se pueda formar de humus, por ejemplo, que es importante para que el suelo sea fértil, ¿vale? Esa capa de humus que vimos, que estaba formada por plantas, microorganismos, ¿vale? Y donde realizaban sus actividades biológicas, que es lo que daba fertilidad al suelo, pues todo eso se puede ver arrastrado por el agua y por el viento, ¿vale? No se queda fijo si el suelo está en pendiente. Y luego, por supuesto, eso se agrava aún más si no hay vegetación suficiente en ese suelo, porque muchas veces la vegetación lo que hace es retener el suelo con sus raíces y frena también la acción del agua, ¿vale? Eso por causas naturales, pero la actividad humana también puede ocasionar la erosión del suelo, ¿vale? De forma, podemos decir, de forma a veces indirecta o otras veces de forma directa. De forma indirecta, ¿cómo? Pues cuando deforesta, con las talas y los incendios, pues acaba con la vegetación. Y cuando acaba con la vegetación, o sea, no es que provoque la erosión directamente el ser humano, pero como acaba con la vegetación, de forma indirecta, pues facilita su erosión, ¿vale? Porque la vegetación protege el suelo, lo sujeta con las raíces y neutraliza el impacto de las precipitaciones, ¿vale? Por lo tanto, si quitamos la vegetación, pues estamos afectando al suelo. El suelo ya no se puede retener por parte de las raíces, ¿vale? Y se verá mucho más expuesto a la acción del viento y la acción del agua. Luego también la sobreexplotación del suelo a cargo de la agricultura, ¿vale? Cuando cultivamos demasiado un suelo, al final acaba empobreciéndose, ¿vale? El excesivo pastoreo en pastos pobres, ¿vale? Cuando el ganado, cuando se sobreexplota también un suelo demasiado como pastos para el ganado, también se degrada bastante. El abuso de sustancias químicas o el uso de maquinaria pesada y bueno, luego también el abandono de los cuidados tradicionales del suelo por la migración rural. La erosión al final destruye una media de 200 kilos de suelo por segundo en España. Las áreas con más riesgo de erosión pues son la costa mediterránea, el valle del Guadalquivir y áreas montañosas con pendientes y ríos torrenciales. El área mediterránea, ¿por qué es especialmente vulnerable a la erosión del suelo? Pues tiene que ver también con el clima que hay en esa zona. Es un clima seco, ¿vale? Es un clima árido, pero cuando se producen precipitaciones, como hemos visto en temas anteriores, se producen de manera torrencial, sobre todo en otoño y en primavera. Por lo tanto, las lluvias torrenciales, que son lluvias mucho más fuertes,
de lo que son las lluvias normales, las lluvias torrenciales, pues causan una gran erosión en estos suelos que además no tienen suficiente vegetación como para retener esas precipitaciones, ¿vale? Como para frenar un poco la acción erosiva de esas precipitaciones, y que se junta que las lluvias son de carácter torrencial con que no hay vegetación suficiente para frenar la erosión del agua. Por lo tanto, el suelo se erosiona bastante en el área mediterránea. Luego está la desertificación. ¿Qué es la desertificación? Es la degradación de las tierras de las zonas áridas o semiáridas hasta adquirir rasgos propios de los desiertos, ¿vale? Una zona que es árida ya de por sí, que no es desértica todavía, pero que vemos que va evolucionando hacia características desérticas, ¿vale? Y eso se produce por causas por causas naturales, pero que también de forma indirecta han sido un poco accionadas por el ser humano. En el año 79 tuvo lugar una convención de Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación, y se estableció que el único país de Europa Occidental que tenía riesgo de desertificación era España, ¿vale? Para que veáis. Sobre todo en la zona del sureste, ¿vale? En Almería, Málaga y también en la Comunidad Valenciana. Actualmente un 6% del suelo español está desertificado y un 17,8% sería un riesgo muy alto o alto, sobre todo en el sureste peninsular, lo que decía, y también en las Islas Canarias, que no he mencionado antes, ¿vale? ¿Cuáles son las causas de la desertificación? La erosión, la aridez del clima también, por supuesto, eso es una causa natural, ¿vale? Luego también los incendios y la sobreexplotación de los acuíferos, ¿vale? Los acuíferos que también aportan agua al suelo, si son sobreexplotados, finalmente pues pueden acelerar esa desertificación. ¿Qué hay de malo en que un suelo se desertifique? No solamente que se reduzca su fertilidad, que sí que aparece aquí, ¿vale? Sino que también aumenta el riesgo de inundación, porque no tienen cubierta vegetal protectora que frene el agua, y también el deslizamiento, ¿vale? Que eso es especialmente peligroso cuando hay edificaciones en esos suelos, y sobre todo en unas zonas con un poco de pendiente, pues se pueden producir deslizamientos, ¿vale? Sobre todo cuando hay lluvias y se pueden destruir esas casas. Y luego, por supuesto, también que el suelo, como hemos hablado, que es un ecosistema, pues al desertificarse, al convertirse a características desérticas, la fauna y la flora que viven en ese suelo, pues se ven afectadas. España, como dijimos, bueno, fue señalada por la ONU como un país, uno de los pocos países de Europa con riesgo de desertificación. Y bueno, y aquí en España se han llevado a cabo actuaciones, tiene lugar desde época tan temprana como el año 81, ya tuvo lugar un proyecto que se llama LUCDEME, ¿vale? De lucha contra la desertificación en el Mediterráneo, y que establecía el diagnóstico de la situación en la que se encontraba España en cuanto a la desertificación, y establecía algunas medidas para solucionarlo, ¿vale? Y eso se prolonga hasta la actualidad. Existen planes contra la sequía, restauración hidrológico-forestal y impulso de prácticas agrarias sostenibles, ¿vale? Como el cultivo según la curva de nivel de la pendiente. Evitar cultivar en el mismo sentido que la pendiente, porque si se cultiva en el mismo sentido de la pendiente, al final esos cultivos, esa vegetación frena menos la acción del agua cuando llueve, ¿vale? Entonces el agua cuando llueve, como los cultivos están en dirección y las plantas están en dirección a la pendiente, finalmente pues no ve freno a su erosión, ¿vale? No es como cuando los cultivos pueden estar en contra de la pendiente, que sí de alguna manera ejercen algo de resistencia a la acción erosiva del agua. Luego también un tipo de actuación que puede facilitar esta lucha contra la desertificación es la extensión del barbecho, ¿vale? No sobreexplotar demasiado los suelos, sino dejar también una zona en barbecho, o sea, ya veis, volver a técnicas tradicionales, la ordenación del pastoreo también, la explotación racional de los acuíferos, ¿vale? Cuidar la explotación de los acuíferos, no sobreexplotarlos, y obras de conservación del suelo y rehabilitación de áreas desertificadas. Las zonas con más riesgo de desertificación, como dijimos, están aquí en el litoral mediterráneo, en el sureste sobre todo, y en Canarias. En cuanto a la producción de residuos, España, como la mayor parte de países desarrollados, pues ha visto como la producción de residuos por habitante ha crecido muchísimo en las últimas décadas, ¿vale? Si comparamos un poco los residuos que producían vuestros abuelos cuando eran pequeños, ¿vale? Y muchos de ellos seguramente vivían en el campo,
en la que había una cultura del ahorro, ¿vale? Es un poco al revés a la cultura que tenemos hoy, que es del derroche y el de usar y tirar. Pero entonces los objetos se cuidaban mucho, ¿vale? Las herramientas se cuidaban mucho. No había posibilidad, no había tanta posibilidad de comprarlas, no tenían a su disposición un mercado tan grande como tenemos hoy en día, ¿vale? Entonces si se rompía algo se intentaba reparar, ¿vale? Había una cultura del ahorro. Sin embargo, eso fue cambiando y cuando ya estamos en la cultura en la que estamos hoy de consumismo, de derroche, como decía, ¿vale? Y de esa cultura de usar y tirar, pues finalmente la producción de residuos ha crecido muchísimo. En 2012 en España era de 1,31 kilos por habitante cada día, ¿vale? La eliminación de los residuos conlleva una serie de consecuencias negativas. A ver, los residuos al final se acaban acumulando en vertederos, ¿vale? Pero hay distintos tipos de vertederos. Hay vertederos que son incontrolados, ¿vale? Que no han sido puestos en marcha por autoridades, ¿vale? De forma controlada. Y ahí pues sí que puede haber problemas sanitarios y contaminación del suelo y del agua masiva, ¿vale? Luego los vertederos controlados, pues bueno, sí que están vigilados y son gestionados por instituciones públicas, ¿vale? Pero a pesar de ello, aunque a pesar de que estén más controlados, alteran el paisaje, producen malos olores, tienen una serie de efectos negativos también. Luego también gases de efecto invernadero, sobre todo el metano, ¿vale? De la descomposición de gran parte de los residuos orgánicos que hay ahí, pues sale metano y el metano es un gas de efecto invernadero, que lo vimos en vídeos anteriores. Las plantas incineradoras, en las que se queman parte de los residuos, pues también contaminan el aire con dióxido de carbono, ¿vale? Con nitratos también y generan líquidos y cenizas contaminantes. Para solucionar estos problemas se plantea el que, pues clausurar y recuperar los vertederos incontrolados, disminuir el vertido en los vertederos controlados, como pues reciclando, ¿vale? Tratando de reutilizar algunos de los materiales que hay en esos vertederos. El plástico todavía no se ha hallado una forma lo suficientemente rentable, ¿vale? Lo suficientemente productiva como para reutilizar toda la cantidad de plástico que producimos, ¿no? Cada uno. Pero sí otros materiales como el vidrio, ¿vale? El cartón, el papel. Eso sí que se pueden reutilizar con más facilidad, ¿vale? La cosa es investigar más, es invertir más en investigación para que se lleven a cabo, para que se descubran procesos de reutilización y de reciclaje que sean mucho más rápidos, ¿vale? Y menos costosos que los que hay hoy en día. Y luego también, por supuesto, poner en valor los residuos no reciclables. ¿Cómo? Los que no son reciclables, ¿qué se puede hacer con ellos? Pues se queman, ¿vale? Pero se puede utilizar el calor de esa quema, de esa incineración, pues para producir energía. ¿Vale? Y la materia orgánica de la basura, pues para producir biogás, compost, ¿vale? Toda esa basura que se utiliza luego para producir algún tipo de combustible también y para regenerar los suelos. Nos queda hablar de la reducción de la biodiversidad y luego también de los parques naturales. Gracias a la diversidad de su medio físico, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor biodiversidad de especies vegetales y animales. Esto porque se produce aquí en España. En España, en comparación con otros países, tenemos más variedad de otros países de Europa, me estoy refiriendo, ¿vale? Tenemos más variedad climática y más variedad de paisajes. Nos encontramos un territorio bastante accidentado, bastante montañoso. Entonces, las montañas, ¿qué hacen? Muchas veces lo que hacen las montañas es separar un ecosistema de otro. Eso hace que haya menos contaminación de un ecosistema con otro y entonces se conservan ecosistemas bastante diferenciados por esa separación entre montañas, ¿vale? Y entonces es por eso que tenemos una gran variedad de especies vegetales y animales, ¿vale? A pesar de ello, pues la biodiversidad española se ve amenazada por una serie de factores. Alteración de los hábitats naturales, ¿vale? Fragmentación de los hábitats mediante infraestructura de transporte, como las autopistas. ¿Por qué afectan las autopistas? Pues porque interrumpen un poco, porque las autopistas se construyen en medio de lo que puede ser una ruta de una determinada especie animal, que imaginaos que migra en invierno hacia el sur y no puede migrar porque se encuentra en medio de una autopista, ¿vale? Evidentemente la autopista no se ha hecho para fastidiar a los animales, pero al final acaba fastidiándolos de esa manera, impidiendo sus desplazamientos, ¿vale? Luego la introducción de especies exóticas invasoras,
Cuando se traen, eso está, de todas maneras, eso está controlado, pero aún así sigue ocurriendo, ¿vale? Que se introducen especies que son de otros continentes y de otros climas, y cuando llegan aquí, pues puede resultar que sean demasiado dominantes, ¿vale? Acaben echando a las especies que son aquí, que son del clima que tenemos aquí, o acaban al final por imponerse sobre ellos, le acaban quitando los alimentos, ¿vale? La comida. Eso, por ejemplo, ocurrió con los cangrejos de río americanos. Se introdujeron cangrejos de río americanos para repoblar algunos ríos. Aquí resulta que los cangrejos de río americanos eran más fuertes que los cangrejos de río europeos y se cargaron a los cangrejos de río europeos, ¿vale? Eso es un ejemplo un poco de la peligrosidad de introducir especies exóticas invasoras. Luego también hay una actividad humana que ha empobrecido bastante eh, la biodiversidad, que es la selección genética de ciertas plantas y animales más rentables, ¿vale? Hay ciertas plantas para que se pueden utilizar para cultivos y entonces, ¿qué se hace? Pues en cierta extensión de suelo, pues se quitan de en medio plantas que no puedan, vamos, plantas que no se pueden consumir y para poder plantar cultivos que sí que sean rentables. Y eso reduce la biodiversidad también. Pasa lo mismo con los animales, ¿vale? Eh, se selecciona una especie que pues, se puede sacar provecho de ella en el mercado, como, bueno, como pueden ser todos los animales que producen carne, ¿no? y leche, ¿vale? Y eso va al final en perjuicio de otras especies. Luego también la caza y la pesca excesivas, ¿vale? Etcétera. Algunas especies se encuentran amenazadas, bien en peligro de extinción, perdón, o bien en situación vulnerable, ¿vale? Estas son dos categorías que se establecieron en el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad que se puso en marcha en 2011. Entonces se establecieron dos categorías. Una categoría, o sea, se clasificaron las especies en dos categorías. Una categoría es la de en peligro de extinción, que como sabéis son aquellas especies que corren peligro de desaparecer, de continuar la situación actual. Luego otra categoría es vulnerable. ¿Qué significa eso? Pues que esa especie corre el riesgo de entrar en peligro de extinción, ¿vale? Tiene menos peligro que las especies que están en peligro de extinción, pero están cerca de volverse en peligro de extinción, ¿vale? ¿Cuáles son estas especies? Pues la siempreviva, que es una planta, la piña de mar, el cardo, el oso pardo, el lince ibérico, la foca monje, ¿vale? El esturión, el águila imperial, el quebrantahuesos. Y bueno, hay también leyes y planes que versan sobre este aspecto y que intentan frenar esta reducción de la biodiversidad, recuperando hábitats naturales, creando corredores ecológicos, prohibiendo por ley la entrada y propagación de ciertas especies invasoras, creando espacios naturales protegidos, favoreciendo el cultivo y la cría de especies autóctonas, haciendo caza y pesca sostenibles. Y bueno, aparte de esas actuaciones que están encaminadas un poco para evitar esa pérdida de la biodiversidad, también se intenta recuperar las especies amenazadas con planes de cría de ciertas especies que están amenazadas dentro y fuera de su hábitat natural. Hay veces que se las llevan a reservas y ahí pues tratan de que se recupere esa especie, ¿vale? Que aumente el número de ejemplares de esa especie para luego devolverlos a su hábitat natural, ¿vale? Esto es lo que sería un corredor ecológico. Esto no se encuentra en España. Creo que en España no hay corredores ecológicos, no lo sé, ¿vale? Esto es un ejemplo de Holanda. Bueno, y también en España contamos con espacios naturales protegidos. Ya en época temprana, o sea, ya desde la década de 1910, hubo una ley de parques nacionales en 1916, ¿vale? Se llamó parques nacionales en un principio, y para conservar ciertos paisajes que se consideraban bellos. ¿Y qué se consideraba bello en esa época? Pues principalmente paisajes que recordaban un poco a esta imagen típica de los Alpes, de las cordilleras europeas, paisajes verdes, ¿no? Con montañas. Entonces, principalmente los espacios naturales que fueron seleccionados como parques para ser protegidos fueron, por ejemplo, la montaña de Covadonga, que es el actual Parque Nacional Picos de Europa, y Ordesa, el Valle de Ordesa en los Pirineos, ¿vale? Aquí está la montaña de Covadonga, que hoy en día es el Parque Nacional Picos de Europa, ¿vale? Como veis, este se seleccionó por eso, porque se veía verde con montañas y recordaba un poco a esa imagen de cordillera alpina, de cordillera europea. Este es el Valle de Ordesa, ¿vale? Pero bueno, con el paso del tiempo, pues
se empezarán a considerar otras características aparte de la belleza paisajística, ¿vale? Se empezará a considerar que, bueno, que lo de la belleza es un poco subjetivo, ¿vale? Que también se puede encontrar belleza imaginaos en paisajes más secos, ¿vale? No solamente paisajes verdes y de montaña. Y que había otras características que había que tener en cuenta a la hora de crear un parque natural, un parque nacional. ¿Cuáles eran esas? Pues la presencia de especies en peligro de extinción o de formaciones geológicas especiales, ¿vale? Que había montañas, había formaciones geológicas especiales, había montañas en esa zona, había volcanes, como en el parque de Timanfaya, en Lanzarote, ¿vale? Había, imaginaos, hay cárcavas, ¿vale? Hay formas geológicas que pueden ser interesantes, aunque no sean estas típicas de verde y de montañas, de prados, ¿vale? Que, que puede ser interesante conservarlas y luego también que haya especies en peligro de extinción y por lo tanto que se proteja de esa manera ese parque, ese espacio natural para que no finalmente no se extingan esas especies, ¿vale? Hay una ley que se llama la Ley del Patrimonio Natural y de Biodiversidad, ¿vale? Que establece un poco las condiciones bajo las cuales un espacio natural puede convertirse en un espacio natural protegido. Una de ellas es contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, ¿vale? O también estar dedicados especialmente a la protección y al mantenimiento de la diversidad biológica. Hay distintos tipos de espacios naturales protegidos en España, ¿vale? Están los parques, que son áreas naturales conservadas por su belleza paisajística, como vimos, y singularidad o representatividad de sus ecosistemas, ¿vale? Cuando, por ejemplo, imaginaos que hay un paisaje que se considera muy típico del Mediterráneo, pues puede ser un paisaje con un encinar, por ejemplo, ¿vale? Y aunque hay encinares por casi toda la geografía española, pues ese encinar pues ha conservado en mejores condiciones y aunque hay muchas encinas en España, como es un árbol representativo de España y del área mediterránea, pues se decide conservar, ¿vale? Y luego, por supuesto, también si lo que hay ahí es singular, si lo que hay allí no se encuentra en otras zonas de España, por supuesto que es objeto de protección, ¿vale? Y entonces en esos parques no es que se prohíba la explotación del suelo ni aprovecharse de los recursos naturales, pero sí se limita bastante, ¿vale? También se limita la entrada de visitantes. Es el caso de Timanfaya, en Lanzarote, es una zona volcánica, las tablas de Daimiel en Ciudad Real, Doñana, en Huelva, ¿vale? Ordesa y Monte Perdido en Aragón, ¿vale? Aquí tenemos Timanfaya, ¿vale? Y aquí están las tablas de Daimiel en Ciudad Real, donde hay una serie de lagunas. Luego están las reservas naturales, que son áreas naturales delimitadas para proteger ecosistemas, comunidades de especies o elementos biológicos o geológicos de especial rareza o fragilidad. La explotación de los recursos solo se admite si es compatible con la conservación. Pues la Montaña Roja, por ejemplo, en Tenerife, la Garganta de los Infiernos en Cáceres, ¿vale? Las reservas naturales, pues están en una situación pues parecida a la de los parques porque también se permite la explotación agraria, principalmente de esa zona, ¿vale? No es que se prohíba que los campesinos, o sea, que los agricultores se aprovechen de ese suelo, pero sí que se limita, ¿vale? Y también se limita la entrada de visitantes. También hay áreas marinas protegidas, ¿vale? Reservas naturales situadas dentro del mar. Y, bueno, quizá la figura más protegida sea los monumentos naturales, que son formaciones naturales donde está prohibida la explotación de recursos. Ahí sí que está prohibida la explotación de recursos. En los parques y las reservas naturales no. En los parques y las reservas naturales sí que puede haber comunidades agrícolas, ¿vale? Sí que puede ir gente, puede tener parcelas ahí, huertos, ¿vale? Lo que no se permite es sobreexplotarlo, ¿vale? Llegar a un determinado límite de explotación, ¿vale? De esa zona. Y en los monumentos naturales sí que no se puede explotar el territorio, ¿vale? Un ejemplo sería la Ciudad Encantada en Cáceres, ¿vale? Esto es roca caliza y habéis visto las formaciones que ha producido la erosión en esa roca, ¿vale? El agua en esa roca, ¿vale? Cómo la ha ido desgastando y ha formado estas formas. Y luego están los paisajes protegidos, que son áreas preservadas por sus características naturales, estéticas y culturales, ¿vale? Ahí, pues quizá esto sean las zonas menos protegidas de esta lista de espacios naturales protegidos, ¿vale? Los paisajes protegidos. Pues, ¿qué pasa allí? Se procuran mantener sus características naturales, más o menos, pero también estéticas y culturales, ¿vale? Se promociona, por ejemplo,
que se mantengan ciertas prácticas tradicionales que son representativas del lugar, ¿vale? Pues técnicas agrarias tradicionales, costumbres que tenían antaño la gente en esa zona, pues intentan conservar un poco, ¿vale? Y bueno, proteger de alguna manera todo ese patrimonio cultural, ¿no?, que hay en ciertas zonas de España. Bueno, ahora vamos a ir a mirar a ver qué contenían estas fotografías y os voy a dejar aquí la corrección también, ¿vale? Aquí os puse un poco cómo era el esquema para realizar un comentario de una fotografía. En el tema 1, cuando comentamos una fotografía, solamente hablábamos de las formaciones geológicas, ¿vale? De la morfología, del relieve, ¿vale? Pero como ya hemos dado los temas del clima, de la vegetación, ¿vale?, del agua, entonces tenemos que introducir también algunos aspectos sobre vegetación, sobre agua, sobre clima, ¿vale? Y los tenemos que deducir del paisaje que observamos en la fotografía. Aquí tenéis el esquema para realizar el comentario. La primera fotografía que os ponía era esta, ¿vale? En primer lugar, bueno, tenéis que situar también un poco el tipo de relieve que hay, vamos, o sea, lo que se os pregunta es por el tipo de relieve, por la vegetación, por el clima, por los suelos también, y eso, cada uno de los aspectos los tenéis que deducir un poco, ¿vale? A ver, el relieve, tenéis que saber ya más o menos qué tipos de relieve son los más representativos de cada zona de España. Y lo mismo también un poco con la vegetación. Y ya cuando sabemos el relieve y la vegetación, es mucho más fácil saber ya el tipo de suelo que hay y el clima. El suelo, evidentemente, a simple vista no vais a saber qué tipo de suelo hay aquí, por ejemplo, ¿vale? Pero si sabemos el tipo de relieve que hay, el tipo de roca, si es silicia o caliza o arcillosa, ¿vale? Y el tipo de vegetación que hay ahí y el tipo de clima, pues ya nos puede dar una idea de qué tipo de suelo hay, ¿vale? En este caso, se trata de un área llana, de escasa pendiente, ¿vale? Y en la que hay un pequeño montículo o elevación rocosa. Aquí. Las piedras son redondeadas, con forma redondeada, son pulidas en general, no vemos oquedades en ellas, no vemos agujeritos dentro de ellas. Bueno, aquí hay uno, pero eso es por la propia forma de la roca, ¿vale? Entonces se trata de una roca que es difícil de erosionar, ¿vale? Son rocas silíceas, es granito, ¿vale? Y cuando hay un montículo de piedras redondeadas de granito, de bolones de granito que se les llama, eso se llama berrocal, ¿vale? Aquí vemos que hay un berrocal y luego también vemos vegetación, y es un tipo de vegetación que forma, pues vegetación arbórea, ¿vale? Eso es lo primero, de árboles. Luego también hay herbácea, de hierbas y de matorral, ¿vale? Ok. Y vemos que forman un tipo de bosque poco denso, ¿vale? ¿Cómo es este bosque que hay de estos árboles? Pues es poco denso. Como veis, hay separación entre los árboles, ¿vale? Si fuera denso, habría muy poca separación entre los árboles. El tipo de bosque poco denso es característico de la zona mediterránea. Ya sabemos que no puede ser pertenecer al área oceánica, al área climática oceánica. Y entonces se junta que el clima es mediterráneo por estas encinas, ¿vale? O estos árboles similares a las encinas, podemos decir, junto con las rocas silíceas, ¿vale? Entonces se trata de un área mediterránea en el que hay roca silicia. ¿Dónde se puede encontrar eso? Pues principalmente en la penillanura zamorano-salmantina y extremeña, ¿vale? En la zona occidental de la meseta central, en el antiguo zócalo paleozoico, ¿vale? O también puede encontrarse en zonas montañosas, ¿vale? Cercanas a cordilleras que tienen roca silicia, ¿vale? Y que se encuentra también en la zona mediterránea. Pero visualmente esto ya nos da una idea. Este tipo de bosque poco denso de encinas, ¿vale? Y que el área sea silicia, sí que nos puede orientar más a decantarnos por la penillanura zamorano-salmantina y extremeña, ¿vale? Y por el sistema de las dehesas. Lo que se representa aquí es el sistema de la dehesa, ¿vale? Ese sistema de explotación que hay en esa zona en la que se combina la caza, ¿vale? Ciertos cultivos, pero sobre todo la ganadería, ¿vale? Como puede ser la ganadería bovina, ¿vale? De vacas y de toros, y también la ganadería porcina, ¿vale?
de cerdos, que se alimentan de las bellotas que tienen las encinas. Tipo de suelo sería tierra parda meridional, ¿vale? Que es el tipo de suelo predominante en áreas mediterráneas con roca silícea. Y luego estaba este paisaje, como vemos es un paisaje seco en el que predomina el matorral, ¿vale? Nos tenemos que fijar que es un área llana, ¿vale? Y en el que hay ciertas elevaciones. Estas elevaciones no son demasiado grandes, aunque bueno, vemos aquí a lo lejos una cordillera. Estas elevaciones que no son demasiado grandes en tamaño en una llanura muy extensa, pues se trata, este paisaje lo que representa es una campiña, que es la zona llana, con cerros, ¿vale? Con cerros testigo y antecerros. Los cerros pueden ser antecerros si son pequeñitos, ¿vale? Cerros testigos si son un poco más grandes y páramos si son ya más grandes, ¿vale? Esta zona es arcillosa. Los cerros, ¿por qué siguen en pie? Porque tienen caliza. La caliza tarda más que la arcilla y que las arenas en erosionarse, ¿vale? Pero en el futuro seguramente estos cerros habrán desaparecido, ¿vale? A este cerro testigo, por ejemplo, o a este otro, al final van a acabar como este, como el antecerro, ¿vale? Se van a erosionar poco a poco. Tipo de vegetación que tenemos, de matorral, ¿vale? Además de matorral bajo, o sea que puede ser matorral de estepa. Ya sabemos, por lo tanto, que se trata de una zona mediterránea. Como el matorral es bajo y es de estepa, ¿vale? Pues se tiene que tratar de una zona especialmente seca, por ejemplo, el sureste peninsular o el valle medio del Ebro. Esa sería un poco la opción. Y el tipo de suelo, suelo gris subdesértico, ¿vale? Que es el tipo de suelo que hay en estas zonas más secas de la península ibérica. Así que, bueno, espero que tengáis claro un poco la corrección. Si queréis paralizar, si queréis congelar el vídeo para ver la corrección, pues adelante ahora. De la fotografía número 1, este sería el comentario. Le dais al pause si queréis. Y de la fotografía número 2, este sería el comentario. Bueno, con esto habríamos terminado el tema 4, ¿vale? Y nada, nos vemos en clase y ya ahí me preguntáis todas las dudas que tengáis. Hasta luego.